to good morning, everybody. Welcome to English class. First, I'm gonna take your list and then continue with our classes. Okay, pay attention. Cortés, Humanicho, Presente, profe. Jaramillo, Presente, Licey. Taxi, Nazareno, Present, teacher. present. Good, good. Ay, yo me olvidé. Iquasi, Present, teacher. great. Pila Taxi, Present, teacher. thank you. Good. Luas, ¿dónde está? Luas, Risueño, Present, teacher. thank you. Good. Romero, Ángel, Pompón. Present, teacher. Ok, thank you. Ángel Romero sí está. Le veo ahí. Parece, no sé, parece que no me escucha. Bien. Ok. Continue. Right, the last class we studied about components and computers. And we are in here. I share my screen now. Okay. Ya. Y nos quedamos. Ya les voy a compartir, ¿ya? Okay, right. Memory, RAM. This was studying here memories. In the previous example, espera un segundito que estoy aquí un poco liada con esto. Okay. In the previous example, 1 gigabyte was still available out of 3 gigabytes, a total after the operating system, and the program loaded into the system memory. When a system runs low on the available memory, the computer will run more slowly. En el ejemplo anterior, sí, que vimos aquí, que es lo que vimos el día de ayer, sí, esto ocupa el sistema operativo y esto va a ocupar los programas y aquí tenemos el resto de memoria que nos queda, ¿no es cierto? Nos quedaría, haciendo un ejemplo, es 1 giga de sistema operativo, 2 gigas de los programas que estamos utilizando, en total nos queda 1 giga de memoria RAM libre. A esto, cuando nosotros le sobrecargamos de programas en ejecución, ¿sí? El computador se vuelve más lento. Entonces usted ya sabe por qué se vuelve lento su computador. No es totalmente el motivo, no es el único motivo, pero es uno de los grandes motivos por el cual un computador se pone lento, ¿sí? Es porque usted está ejecutando demasiados programas en su computador, ¿sí? Y se vuelve lento, ¿ya? Si usted trabaja con 1 o 2 programas y luego lo cierra y después ya hace lo otro, pues va a rendir de mejor manera su computador. Ahora, si su computador no tiene tanta memoria RAM y usted va a ejecutar un juego, el cual requiere de muchos recursos, ¿sí? Entonces se le va a colgar, como se dice, se va a poner freeze la computadora, se le va a hacer más lenta, ¿sí? Will run more slowly. When a system runs low on available memory, the computer will run more slowly. Cuando un sistema corre despacio, ¿sí? ¿Sí? Y ocupa bastante memoria, este programa, esta computadora va a
trabajar más lento, ¿sí? Si este programa es muy pesado, si este, por ejemplo, hay programas de programación, hay lenguajes de programación, perdón, lenguajes de programación los cuales son bastante pesados, por ejemplo, el VisualStudio.net tiene algunos lenguajes de programación en sí, porque es una plataforma que nosotros instalamos en nuestro computador y tenemos varios lenguajes de programación, como por ejemplo C#, tenemos Java, tenemos Python, PHP y algunos más. Y no es súper pesado, ¿no? Y nuestro computador va a trabajar más lento. Claro que hay versiones que son un poco más ligeras, ¿sí? Y hacen que nuestro computador no se esfuerce, no se sobreesfuerce demasiado. Ya. So, what is a RAM? What is RAM? Entonces, ¿qué es una RAM? Memory measured in based on bit. 0 or 1, on, off. Entonces, la base de las memorias es que trabajan en bits. 0 es 0 o 1, ¿sí? Encendido o apagado. ¿Listo? Byte, 8 bits. Ah, por cierto, el 0 regularmente nosotros le denotamos sin carga, ¿sí? Y el 1 con carga. Entonces, el 0 sería apagado y el 1 sería encendido. Porque en el 0 no hay voltaje y en el 1 sí hay voltaje. Entonces, tenemos esos dos niveles, ¿sí? Tenemos dos niveles de energía, ¿no es cierto? Entonces, 0 y 1. Eso es el corriente con byte. 8 bits. K equal kilobyte equal 1000. Megabyte, MB, megabyte. This is 1 million. 1 million of bytes. 1 million of bytes. Gigabyte. 1000 million. 1000 million. Terabyte. This is what? Este es. ¿Cuánto cree que es esta cantidad? A ver, quiero que me digan. 100 gigas. Aquí es 1 millón, ¿verdad? Sí, esto es 1 millón. Con 6 tengo 1 millón. Yo aquí tenía 1000 millones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto tendríamos aquí? 1 billón, ¿verdad? 1 billion. 1 billion. PB, petabyte, quadrillion. Quadrillion. History. According to Kevin Kelly of the New York Times, the entire works of humankind from the beginning of recorded history in all languages would amount to 50 petabytes of data. What are the kinds of memory? Hard drive, read and write. ROM, read, RAM, write, external input, read or write. Entonces nosotros tenemos algunos tipos de memorias, ¿sí? ¿Y cuáles son las medidas de estas memorias? Como les decía aquí, la base es el bit, ¿sí? Ceros o unos. 0 no energizado, 1 sí, sí está energizado, ¿sí? 0, 0 voltios, 1, 5 voltios. Entonces estamos trabajando en la escala de 0 a 5 voltios. En electrónica se trabaja regularmente con la escala de 0 a 5 voltios. Regularmente, no siempre. Byte, 8 bits. K, la K, kilobyte, 1000. ¿Sí? Acá, megabyte, 1 millón de bytes. Gigabyte, 1000 millones de bytes. Terabyte, aquí tenemos, ¿cuánto tenemos aquí? 1 billón de bytes, ¿verdad? 1 billón. Petabyte, 1 cuadrillón de bytes. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con Kevin Kelly del New York Times, él dice que ahora el tipo de humanidad, ¿sí?
es un nuevo lenguaje para nosotros, ¿sí? Ahora nos manejamos bastante con estas medidas, ¿sí? Porque nosotros manejamos datos, muchos datos, entonces es un nuevo lenguaje, ¿sí? ¿Y qué tipos de memorias tenemos? Tenemos hard drive, ¿sí? Que es de lectura y escritura. La ROM es solamente de lectura, ¿sí? Pero bueno, sí tenemos otros tipos de ROM. Pero bueno, básicamente la ROM, ¿sí? Como ROM, es solamente una memoria de lectura y la RAM es una memoria de escritura, que ustedes ya les dije que la RAM es una memoria volátil, temporal y flexible. Entonces, como les decía, que la memoria RAM es un componente básico en cualquier equipo. Es un componente básico. Incluso en los celulares nosotros tenemos, ya hablamos de memoria RAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se almacena la memoria temporal. Recuerden que la memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. En inglés se dice Random Access Memory. Y este es un tipo de memoria que nosotros podemos encontrar en todos los dispositivos, en ordenadores de sobremesa, en teléfonos móviles, en tablets, etc. Y esta sirve como memoria de trabajo en los diferentes dispositivos para el sistema operativo y los programas, y la mayor parte también del software que se utiliza. Bien, entonces otra cosa que les quería explicar es qué significa que tenga una memoria de 4 GB de RAM. ¿Sí? Normalmente sabemos que los ordenadores portátiles vienen acompañados de una cantidad de gigas en memoria RAM. En el caso, digamos, de 4 gigas de memoria RAM, ahora vienen de 18, de 8, de 16 en memoria RAM, y esos computadores ya son más para trabajo de desarrollo de software. Por lo que decir que un computador o un dispositivo tiene 4 gigas de memoria RAM, debemos nosotros tener en cuenta que es más que suficiente para poder ejecutar muchas aplicaciones, navegar por internet, poder reproducir videos, realizar actividades en algunas plataformas, realizar trabajos en softwares, ¿sí? Y mucho más, y todo a la vez. O sea, si nosotros tenemos 4 gigas de RAM, está muy bien para todos los trabajos que hacemos ahora. Si somos desarrolladores, si somos diseñadores gráficos, trabajamos en la parte que es en TICs, en tecnología, entonces ya vamos a necesitar un poquito más de potencia, ¿no? Aunque la mía tiene 4 GB de RAM y trabaja muy bien. Bien, y la importancia de la memoria RAM es su función de almacenar datos e instrucciones para que puedan ser accedidos por otros componentes básicos, ¿sí? Como el software. De esta manera se evita que tengan que volver a pasar por el procesador e incluso por una tarjeta gráfica. Entonces ya todo queda grabado ahí. Entonces el que un computador tenga una memoria RAM le evita mayor trabajo, va a ser más eficiente, ¿sí? Para eso es la memoria RAM. Bien, bueno, 32 GB en RAM es lo máximo que se recomienda para que un equipo de consumo, un equipo normal. Si nosotros lo usamos para temas profesionales y necesitamos más, ahí sí vamos a necesitar de workstations móviles, estaciones de trabajo móviles. Ya son computadores especializados, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Para poder pasar ya a la memoria ROM. ¿No? Ok. Memory ROM. Read Only Memory. La memoria ROM es solamente de lectura, solo de lectura. Contains things that the computer needs to operate. En esta memoria contiene cosas que el computador necesita para poder operar, ¿sí? Y no se la puede borrar de la ROM, no se puede borrar. La memoria RAM es solo de lectura, es conocida como ROM, y este es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos. Permite solo la lectura de la información y no va a permitir la escritura.
Ok. Vamos a detenernos un poquito en la memoria ROM. Read-only memory es en inglés ROM, ¿no? ROM. Read-only memory is a type of electronic storage that comes built into a device during manufacturing. You'll find ROM chips in computers and many other types of electronic products, VCRs, game consoles, and car radios. All use ROM to complete the functions smoothly. La ROM, como les dije, es una memoria de solo lectura. Aquí va a estar unos archivos muy importantes para que nuestro dispositivo trabaje. Las memorias ROM nosotros las podemos encontrar en consolas de juego de video, podemos encontrarlas en los radios de los carros, también podemos encontrarlas en los VCRs. Los VCRs son unos aparatitos que es un equipo que sirve para conectar, para hacer los circuitos cerrados de televisión, ¿sí? Hay los DVRs y los VCRs, ¿sí? Entonces estos equipos sirven para hacer algunos circuitos cerrados. Output devices. Output devices are los dispositivos de salida. Monitor, printer, and sound. ¿Ya? Son, los dispositivos de salida son el monitor, la impresora y sonido. Monitor, printer, and sound. You find a sound in the speakers. En los parlantes usted puede escuchar el sonido, entonces es un dispositivo de salida. CRT, cathode ray tube. The cathode ray tube, CRT vacuum, a tube contains an electron gun, a source of electrons. Fluorescent screen with internal or external means to accelerate and deflect the electron beam. Bien, estas son las pantallas, bueno, ya no se las utiliza. Eran las pantallas de tubo de rayos catódicos. ¿Y cómo funcionaban estas pantallas de tubos de rayos catódicos? Bueno, en sus casas no sé si tengan alguno de estos. De hecho, yo tenía un monitor así, pero ya dos tenía ya los que deshicieron los monitores. Bien, el tubo de rayos catódicos es un cañón electrónico. Este produce y confina un haz de electrones que envía hacia una pantalla. Esta está recubierta de un material luminiscente, de forma que cuando los electrones chocan contra ella, emite luz cuya intensidad y brillo es proporcional a la cantidad y velocidad de los electrones incidentes. En eso básicamente se basa el funcionamiento del tubo de rayos catódicos. ¿Quién inventó? Carl Ferdinand Brown, Allen Dumont y Alan Archibald Campbell Swinton. Bien, Thomson hizo un importante descubrimiento con el tubo de rayos catódicos. Se mostró que todos los átomos que contienen pequeñas partículas subatómicas con carga negativa, estos se llaman electrones, ¿sí? Son unas partículas subatómicas con carga negativa. El modelo de Buding de pasas de Thomson para el átomo consiste en electrones con carga negativa, que son las pasas, dentro de un Buding con carga positiva. Bueno, eso van a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? LCD display, liquid crystal display, a liquid crystal display LCD. Thin flat panel used for electronic display information. Bien, en el display LCD nosotros tenemos un panel plano, ¿sí? Que son las pantallas que usamos hoy en día en lo que son celulares, televisores, ¿sí? Esta es una pantalla de cristal líquido o LCD, es una pantalla delgada y plana, ¿sí? Como podemos ver aquí. Esta está formada por un número de píxeles en color o monocromos también, monocromáticos, solamente
monocromático quiere decir que usted ve la pantalla puede ser negra y con unas letritas blancas o unas letritas azules o tomates, ¿sí? Ya, pero regularmente nosotros los encontramos a color, ¿sí? Son una combinación de píxeles y en las pantallas LCD es de cristal líquido. Ahora también ya tenemos las LED que son mucho más comunes, ¿no? Las LCD, pero las LCD son bastante estables, son muy buenas. A menudo estas pantallas se utilizan en dispositivos electrónicos de pilas ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica, ¿sí? Ahora, las pantallas LED también son bastante importantes. En los celulares encontramos pantallas LED hoy en día. Estas están compuestas en su totalidad por foquitos LED, ¿sí? Una pantalla LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs. Estas pueden desplegar datos de información de imágenes, videos, etc. ¿Sí? A los espectadores cercanos, ¿no? O sea, a la misma, quienes están mirando. Incluso ahora ya hay, bien, las pantallas LED, las OLED y ahora hay las AMOLED, ¿sí? Este tipo de pantallas no se deben confundir con las pantallas de LCD o plasma. Las de plasma son otro cuento, que esas no tuvieron acogida y no salieron buenas, ¿sí? Estas no se deben, las pantallas LED no se deben confundir con las de LCD, son diferentes. Las de LCD son display de cristal líquido, ¿sí? Por eso cuando usted aplasta una pantalla LCD se ve como un líquido ahí dentro. En las LED no. La iluminación LED de fondo, empleados actualmente en ordenadores portátiles, monitores, televisores, sí contienen LEDs, no solamente como iluminación de fondo o backlight, para aumentar el brillo y nitidez de contraste de estos equipos con esta excelente tecnología. Es una tecnología bastante buena. Y la pantalla electrónica de LED se compone de píxeles mediante módulos o paneles LEDs. Bueno, esto vamos a tener que ver en un apartado porque esto es mucho más extenso, sí, esto de las pantallas LED. Entonces, estas pantallas se conforman de unos LEDs, ¿sí? Que son rojo, verde y azul. Son 3 colores. Y toda la pantalla tiene solo esos 3 colores. Son los colores primarios de la paleta de colores de monitores, pantallas o de proyectores también. Estos LEDs, estos 3 colores forman píxeles, ¿sí? Lo que permite formar caracteres, textos, imágenes y también video. Y dependiendo de la complejidad de la pantalla y el dispositivo de control. Entonces, gracias a la combinación de estos 3 colores, nosotros podemos observar todas las imágenes que nos presentan. Bien, aquí tenemos, como les decía, a Plasma Display Panel, PDP, Flat Panel, Display Common to Large TV Displays, 32 inches or larger, o más grandes. Estas se encuentran desde las 32 pulgadas o más grandes. Y están descontinuadas las pantallas Plasma. ¿Sí? Estas tenían un componente químico, ¿sí? En su interior. Esas pantallas plasmas, por sus siglas, que en inglés Plasma Display Panel, es un dispositivo de pantalla plana. Esta habitualmente se usaba en televisores de gran formato, como desde las 42 pulgadas hasta las 80 pulgadas. También en la actualidad se usan en algunos televisores pequeños en formatos como de 32 y 40 pulgadas, pero ya no se las vende porque son muy, primero que su costo es muy alto y ahora tenemos mejor tecnología que es la LED, ¿no? Y la Que desventaja de ahorita casi ya no anda a ver eso, Liz. ¿Perdón? Ahorita casi ya no anda a ver esos. No, ya no venden las plasma. Una desventaja de este tipo de pantallas era que en grandes formatos es la alta calidad, ¿no? La alta cantidad de calor, o sea, emanaban muchísimo calor y estas se quemaban, eran fáciles de quemarse. Y lo que no era muy agradable para el usuario, ¿no? Porque si veían mucha televisión empezaba a calentar demasiado estos televisores. Igual con los videojuegos calentaban demasiado. Estas constaban de muchas celdas diminutas situadas entre los paneles de cristal que contenían una mezcla de gases nobles como neón, argón y xenón, y el gas en las celdas se convertía eléctricamente en plasma.
el cual provocaba una sustancia fosforescente, que no es fósforo, pero sí emitía luz, y en la actualidad este tipo de pantallas ya no se fabrica, ya no. Ustedes sabían que el Sol está conformado por plasma, ¿verdad? Entonces, trataron de ¿Serio? imitar esta tecnología, sí. Es plasma por lo que está conformado el Sol. Entonces, esa es otra forma de la materia, que es plasma. Entonces, una pantalla plasma era un dispositivo de pantalla plana. Normalmente se usaban en los grandes formatos, ¿no? Como ya les dije. Entonces, ¿qué era mejor? ¿El plasma o el LCD? El LCD le ganó, ¿sí? Porque estas eran más eficientes, no consumían energía eléctrica a mayor cantidad y no recalientan las pantallas del LCD. Pero ahora las pantallas del LCD han sido reemplazadas por las LED. Ahora todos nuestros dispositivos son con pantallas LED, ¿sí? Entonces ya también han quedado atrás las pantallas del LCD. Los displays sí se utilizan en lo que es electrónica, ¿sí? Los displays de 7 segmentos, también tenemos tenemos unas celdas de displays, ¿sí? Que son un montón de poquitos en los cuales nosotros podemos enviar mensajes, ¿no? O sea, se programa un controlador y se pone mensajes. Lo que ustedes ven en las tiendas, bienvenidos, y así están pasando unas letritas, ¿no? Son displays de 7 segmentos. Printers, laser printer and inkjet printers. Tenemos las impresoras láser, ¿sí? También tenemos las impresoras de inyección, pero ahora también tenemos las de tinta continua. ¿Sí han visto ustedes que tienen unos tanquecitos al lado? ¿Sí? Ahora son muy comunes utilizar esas porque son mucho más eficientes, ¿sí? Y nos imprimen mayor cantidad de documentos con menos tinta. Estas impresoras láser las utilizan más en las empresas, ¿no? ¿Sí? Que utilizan un toner. Sound. Tenemos el sonido también, sound. Computer sound options. Tenemos algunas opciones de reproductores de sonido, ¿no? Entonces, speakers. Computers can run audio from the basic sound capabilities built into the system, or for improved audio, a dedicated audio card, built-in speakers, quality surfers, external speakers, improved quality, subwoofer, improved bass output, headphones without or without a mic. Tenemos diferentes tipos de opciones de reproductor de sonido, ¿no? Tenemos los parlantes normales que son externos a la computadora. También tenemos otros que están internamente, ¿sí? En el caso de las laptops tenemos también ya los parlantes internos. En las de escritorio debemos conectar parlantes. En las laptops tenemos ya los parlantes internos. En los teléfonos también tenemos parlantes internos, ¿sí? Entonces, también tenemos los speakers, que son los de calidad normal. Tenemos también que son los internos, como les decía, los externos, ¿sí? Que tienen una calidad mejorada. Y también tenemos los audífonos, que pueden tener micrófono o también son sin micrófono. Audífonos de este tipo, o también audífonos de los que yo estoy postando, que se ponen las orejitas, así que ya me estorba mucho. Y también tenemos las, ¿cómo es que se llaman estas estaciones de surround? Que son para, de sonido envolvente, para cuando nosotros vemos películas y conectamos al televisor y tenemos un montón de parlantes, ¿sí? Esos también son dispositivos de salida. Bien, storage devices. Tenemos también los dispositivos de almacenamiento. Disquete, floppy disk, estos ya están descontinuados. Ustedes sí deben haber visto en las computadoras de escritorio, en algunas versiones anteriores,
donde está una cosita que le ha preguntado, papi o mami, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Ah, entonces ahí su papi o su mami le dice, no, ¿verdad? Antes se usaban unas cositas, eran unos discos, ¿sí? De 3,5. También habían los otros, eran esos de 4. Ahorita algo así, eran unos grandotes, esos yo Bien solamente decir los cassette, conocí. dice, o algo ¿Perdón? así. Eso que sabían decir cassette o algo así. No es cassette. Disquete es este. Bueno, la próxima clase les muestro un disquete. Sí, creo que tenemos por aquí. Había disquetes guardados. Aquí se guardaba información y era información en estos, ¿no? Era poquísima capacidad que tenían estos disquetes, pero de hecho se los usaba, ¿no? Bueno, yo ya utilizaba CDs también y flash, pero todavía se seguían usando estos tipos de disquetes, ¿no? Sí se usaban. Incluso yo cuando recién empecé en el colegio, utilizábamos, porque en la escuela nos daban computación, utilizábamos los disquetes, pero también habían los CDs. Pero eran más baratos los disquetes, entonces se guardaba información, pero era solamente megabytes máximo, no había gigabytes. Estos son los cassettes, estos son que algunos reproductores de música aún los tienen, ¿sí? Que ahora ya no se usan, ¿no? Que eran con una cinta, ¿sí? Y aquí se grababa música, o sea, voz, se grababa usted cantando. Ya. Entonces, hard drive, que es el disco duro, DVD, que son este es el disco duro, ¿no? Las bandejas de DVD también, optical zip, USB flash drive, las flash, CD-ROM, CD-RIP, CD-RIP and CD-writer. Entonces, los CD-ROM, para poder leer, solamente estos eran de lectura y estos de lectura-escritura, ¿ya? Y los Blu-ray disc, que son los últimos que salieron, ¿sí? Que se puede grabar, se puede borrar, incluso habían los DVD también, DVD-ROM, que se podía también borrar y grabar otra información ahí. Y el mouse, ¿sí ven el mouse? Bueno, ese es un dispositivo de entrada, ¿no? Pero este es antiguo, ¿no? Aquí está mostrando cosas antiguas. Other terms, operating systems, Mac, iOS, PC, DOS, basis Windows, Linux used in computer servers and open source free-to-all application, memory, write, read, what is writable, RAM, what is readable only, ROM, and the hard drive, what is read and write. ¿Ya? Entonces tenemos que la que se escribe, en la que se puede escribir es la RAM, pero esta se borra. En la ROM no podemos escribir, solo de lectura. Y en el hard drive, que es el disco duro, nosotros podemos leer y escribir. Claro que sí hay unas ROM, hay las de PROM. Bueno, hay algunas series de las ROM que sí ya son borrables y son reescribibles, o se escribe ahí mismo encima. Bueno, son otros tipos, pero solo ROM, cuando ustedes ven solo memoria ROM, es solamente de lectura. Bien, chicos, entonces hasta aquí. Ingresó el señor Malataxi. ¿Quién nomás ingresó, por favor? Dígame. Cortés. Yo le vi al señor, aquí está, pues. Creo que se ha ido a otro lado. No le puedo ponerla en la lista si no me contesta, verá, señor Cortés. Perdón, Lisa, no lo escuché presente. A ver, ¿quién más? Malataxi también ingresó. ¿Malataxi? Ah, tiene mal el micrófono. Dicen igualmente presente, solo que ingresé 5 minutos después del que usted inició la reunión. Ya. Presente, perdón por entrar tarde, me dice. A ver, señor Malataxi. Estoy aquí, profe. Ya. Y Pluas. Ya. El señor Romero nunca me contestó a la lista. Sí, licenciado, estaba un poco distraído, pero ya. Ah, ya. Siempre está distraído cuando se te mandó la lista. Bien, chicos. Entonces, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question? No, licenciado. Bien, la tarea ya les activo en la plataforma, ¿sí? Me van a hacer
comparación entre pantallas LCD, no nos vamos a meter en plasma ni nada de eso, ¿sí? Solamente las más actuales. Ahora ya tenemos, no LCD, solo LED van a ser, ¿sí? Aunque sí me gustaría que hagan LCD. Sí, van a hacer una comparación entre LCD, LED, OLED y AMOLED, ¿sí? Y van a consultar, obviamente. Y después vamos a ver en la clase la descripción de cada una de esas pantallas. Ok, have a nice day. See you tomorrow. Bye. Chao, profe. Bye bye. Luego, Bye, licenciada. Chao, profe. Bye bye.